Mi nombre es Gustavo Castro Soto y pertenezco a la organización Otros Mundos, con sede en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, México. Gustavo, ¿podrías compartirnos un poco tu opinión sobre el papel que tienen las empresas en los abusos a defensoras y defensores de derechos humanos y algunos patrones que has encontrado en tu trabajo? Bueno, pues es la causa fundamental de la criminalización, porque a final de cuentas los defensores y las defensoras tratan de impedir lo que las inversiones están generando en los territorios. Y eso tiene que ver con disputa de los territorios, disputa por la tierra, por el agua, proyectos como por ejemplo represas, minas, carreteras, puertos, aeropuertos, parques industriales o monocultivos de palma, de soya. Todas estas inversiones de las empresas tienen que ver con territorios y tienen que ver con afectación a la población. La población es la que reacciona y entonces obviamente es contra los intereses de las corporaciones. Los patrones que hemos visto son múltiples, por ejemplo, entre ellos es el asesinato de líderes, de lideresas, pero también, por ejemplo, la falta de responsabilidad o de asumir su responsabilidad en la violación de derechos humanos, de violación, por ejemplo, incluso de contratos o de acuerdos, como por ejemplo acuerdos que pueden lograr las comunidades con la empresa en infraestructura o contratos laborales. También hay otros patrones que tienen que ver más bien con la criminalización de los defensores y de meter demandas contra los defensores argumentando sus propios derechos de inversión. Intimidaciones son típicas. Yo creo que uno de los patrones más fuertes es la manera en cómo las empresas llegan y dividen a las comunidades. Corrupción. Tienen que corromper a las autoridades, a las comunidades indígenas y campesinas, tienen que corromper también a las autoridades federales y es una manera como de ganar las posibilidades de que su inversión llegue. Y Gustavo, preguntándote sobre el papel que tuvieron las empresas y las financiadoras en la criminalización del Copín, los abusos en tu contra y el asesinato de Berta Cáceres, ¿qué papel tuvieron estos actores? Bueno, fue clave porque al final de cuentas ya había muchas demandas contra la empresa TESA y también lo conocían y lo sabían los financiadores, tanto el Banco Mundial como en su primer momento también la empresa de China, lo conocía el Banco Holandés, lo conocía el Fondo de Finlandia, lo conocía el Banco Centroamericano de Integración Económica. Había habido ya demandas contra los sicarios, amenazas por parte de los mismos miembros de la empresa contra Berta, y todo eso estaba ya documentado. Había incluso procesos de demanda en términos legales, judiciales, y en ese sentido es hasta que se da el asesinato de Berta que algunas de las financiadoras empiezan a retirarse ante el escándalo que se hace. Pero ya había habido muertos, ya había habido mucha represión, criminalización, hostigamiento, etc. Y obviamente no solamente está los bancos, como en el caso de Holanda, el caso del fondo de Finfond, responsables, sino también son los gobiernos, porque los gobiernos vía el Banco Centroamericano de Integración Económica entrega fondos a una empresa que está violando derechos humanos y que sabían que estaba violando derechos humanos. Eso es lo tremendamente grave de este caso. Los gobiernos no hicieron nada.